Capítulo 1. El niño del hacha. Déjame contarte una historia que comienza, como todas las buenas historias, con un grito. No cualquier grito, ojo, sino el tipo que hace añicos el cristal, corta la leche y hace que la partera del pueblo deje caer su lino horrorizada. Era el tipo de grito que resonaba en las paredes de las pequeñas cabañas de barro, rebotaba en la horca encadenada de hierro y daba a los cuervos del pueblo algo de qué cahuear durante semanas. Ese fue el momento en que nació Thomas. Ahora, la mayoría de los bebés en el pueblo de Curleton llegaban con un suave llanto, un delicado resoplido, tal vez un suave gorgoteo que decía: «Por favor, señor, ¿podría darme un poco de leche?» No, Thomas. No. Él llegó al mundo con un aullido tan poderoso que encendió la barba del vicario. Bueno, no literalmente, pero casi. Era como si el universo hubiera mirado hacia abajo, viera al bebé tumbado en una cuna de paja empapada de sangre bajo la sombra de la horca, y pensara: «Ah, sí, vamos a darle un toque dramático». Thomas era, como verás, el hijo del verdugo del pueblo. Y en Curdleton ese no era un trabajo al que te postularas, era una maldición familiar, transmitida como un caso particularmente agresivo de piojos. Si tu padre manejaba el hacha, se esperaba que crecieras, tomaras la espada familiar y aprendieras a separar cabezas de hombros con estilo y el mínimo desorden. El padre de Thomas, Godric el Grim, llamado así porque tenía la personalidad de un nabo en duelo, era el hombre al que llamabas cuando alguien necesitaba ser convencido de que robar un pollo no era una buena idea. Desde el momento en que Thomas soltó su primer grito desafiante, el pueblo supo exactamente para qué estaba destinado. La esposa del herrero se persignaba cada vez que lo veía. El carnicero le ofreció huesos en lugar de dulces. ¿Y los otros niños? Bueno, jugaron un encantador juego, llamado Corre del hijo del verdugo, que implicaba muchos gritos, señalamientos y el ocasional proyectil de estiércol de vaca. Los juguetes de Thomas eran, digamos, poco convencionales. Donde otros niños tenían muñecas de trapo y espadas de madera, Thomas tenía un patíbulo en miniatura, un juego de grilletes de juguete, fabricados con amor por su padre, y un tambaleante bloque de madera que servía como estación de práctica de hachero. Su padre incluso le talló un pequeño hacha de entrenamiento, cuyo mango era sospechosamente pegajoso, a pesar de que Thomas nunca recordaba que hubiera sido sumergido en algo más que aire. Las conversaciones familiares durante la cena eran igualmente encantadoras. Mientras la mayoría de los hogares discutían sobre el clima y las cosechas, los Godric's debatían si era más humano colgar una vez o dos, y si un buen remojo en cerveza, antes de una ejecución, hacía que la cabeza rodara más limpia. Ahora, no me malinterpretes. Godric el Grim no era un mal padre en el sentido tradicional. Le enseñó a Thomas sus letras, se aseguró de que comiera sus gachas, y, en sus buenos días, incluso le leía cuentos antes de dormir del querido tomo familiar, la guía ilustrada, de la decapitación adecuada y otras diversiones para toda la familia. Pero el amor en el hogar de los Godric era una ruda palmada en la cabeza después de una decapitación particularmente suave. A la edad de 6 años, Thomas ya había asistido a más ejecuciones públicas que la mayoría de las personas a la iglesia. Podía recitar las últimas palabras de cada criminal de los últimos 3 años, con inflexiones dramáticas incluidas. Podía imitar la forma en que su padre ajustaba su postura para los criminales más altos, el pequeño movimiento que hacía antes de cada golpe, y la manera en que la multitud contenía el aliento al unísono cuando una cabeza particularmente jugosa caía en la aserrín. Pero a pesar de toda su exposición al oficio, Thomas no estaba exactamente emocionado por la idea de convertirse en el próximo Godric el Grim. Para empezar, los aldeanos lo trataban como una mezcla entre un perro rabioso y un leproso.
Los vendedores del mercado colocaban su pan en el extremo más alejado del puesto, usando pinzas como si estuviera hecho de alquitrán hirviendo. El panadero una vez esparció sal en un círculo a su alrededor en el festival del Día de Mayo, murmurando entre dientes sobre maldiciones, y lo peor de todo, el sacerdote se negó a dejar que Thomas tomara la comunión, murmurando algo sobre manos impuras. Eso era un poco hipócrita, considerando que el propio sacerdote había sido visto pidiendo monedas prestadas al mismo Godric que tan públicamente despreciaba. El único refugio de Thomas era Elise, la hija del boticario. Elise, con sus rizos salvajes y pecas como cebada besada por el sol, no temía mucho, excepto, quizás, la ira de su madre cuando llegaba tarde a casa. Ella era la única que no se sobresaltaba cuando Thomas pasaba. Se encontraban detrás del cobertizo de hierbas, donde ella le enseñaba a hacer cataplasmas y él le mostraba cómo afilar una hoja sin cortarse el pulgar. Era una amistad extraña, la hija del sanador y el hijo del verdugo, pero encajaban como piezas de un rompecabezas desajustadas, torpes, un poco irregulares, pero sorprendentemente ajustadas. Fue Elise quien le enseñó a Thomas a trenzar flores silvestres en coronas, aunque él se negaba a usarlas en público. No porque no le gustaran, le gustaban, sino porque los chicos del pueblo ya le habían empezado a llamar pequeño cortador, y no le apetecía añadir hada de las flores a la lista. Y fue Thomas quien le enseñó a Elise cómo lanzar un hacha. Su primer lanzamiento se desvió y casi se incrusta en el costado de un cerdo muy sorprendido. Ambos se rieron tanto que casi lloraron, lo cual, en Carleton, era lo más cercano a la felicidad que se podía conseguir sin una jarra de hidromiel. Pero la felicidad, como suele ocurrir en lugares como Curdleton, tenía la vida útil de un nabo particularmente maduro. Llegó el día en que el mundo de Thomas se tambaleó como una soga de ahorcado, resbalando bajo sus pies. Era un martes, el día de la ejecución, naturalmente, y la plaza del pueblo estaba llena de la clase de emoción que normalmente se reserva para brotes de peste o explosiones espontáneas de ovejas. Godric había sido llamado para lidiar con un ladrón, un anciano que había robado una barra de pan. No exactamente emocionante, pero era una semana tranquila. Thomas, de pie al borde de la multitud, observó cómo su padre subía al patíbulo. El anciano temblaba, la multitud se burlaba, y el hacha de Godric brillaba maliciosamente bajo el sol. Todo iba según lo previsto, hasta que... «Thomas, ven aquí». El silencio cayó como un saco de patatas mojado. La multitud se volvió al unísono, con rostros boquiabiertos como peces en el mercado. Thomas sintió que su estómago se caía hasta sus botas. Godric hizo un gesto, su mano una garra torcida en el aire. «Es hora de que aprendas el oficio familiar, chico». Thomas avanzó con torpeza, sus rodillas temblando, sus manos sudorosas. Los ojos de Elise se encontraron con los suyos a través de la multitud, abiertos de par en par por la alarma, sus labios formando la palabra «no». Pero Thomas no tenía otra opción. Esa era la cuestión de ser un Godric. Tus elecciones fueron tomadas por ti antes de que nacieras. Godric le entregó el hacha. Se sentía más pesada que el cielo. El anciano miró a Thomas, con los ojos aguados y los labios temblorosos. Thomas trató de recordar lo que siempre decía su padre. «No pienses, solo golpea». Hizo un swing. Falló. Bueno, no del todo. El hacha rozó el hombro del hombre, cortando un trozo de carne pero dejando la cabeza muy bien sujeta. La multitud contuvo la respiración, luego se quejó, y después alguien empezó a reír, alto y nervioso, como un burro en una tormenta. Thomas se congeló, el horror inundando sus venas. La voz de Godric resonó detrás de él. Otra vez. Volvió a golpear, y otra vez. La tercera vez, la cabeza del anciano finalmente se desprendió, aunque para entonces la multitud había estallado en una cacofonía de burlas, maldiciones y, de manera inquietante,
una pequeña canción folclórica que alguien había improvisado en el acto sobre el niño que no podía cortar una zanahoria. Thomas se tambaleó fuera de la plataforma, su túnica salpicada de sangre, su estómago revuelto. La multitud se apartó para él, como si fuera el aprendiz particularmente torpe de la parca. Godric le dio una palmadita en el hombro, con una mano pesada, y dijo en voz baja: «Buen esfuerzo, muchacho. Mejoraremos tu técnica». Thomas no lo oyó. Solo escuchó el retumbar en sus propios oídos, el sonido del hacha golpeando el hueso y el canto susurrante que comenzó a propagarse por la plaza. 3 golpes, 3 golpes, 3 golpes. Él sabía en ese momento que ya no era Thomas, era el chico con el hacha, el que necesitaba 3 intentos, el que nunca se le permitiría olvidar. Y mientras los cuervos se posaban en el patíbulo para picotear lo que quedaba, Thomas sabía una cosa más con certeza. Esto era solo el principio. Capítulo 2. El niño que no podía ser tocada. La infancia. Ese mágico tiempo de rodillas raspadas, dedos pegajosos, y, si eres el hijo del verdugo del pueblo, una crippling social isolation, miradas sospechosas, y el constante miedo de que tu mera presencia pueda hacer que el pan local se enmohezca. Para Thomas Godric, la vida en el pueblo de Curdleton no era tanto una infancia como un episodio extendido de esconde y grita, donde todos los demás se escondían y gritaban en el momento en que lo veían. Pintemos un cuadro, ¿de acuerdo? Imagina a Thomas a la tierna edad de 8 años, de pie en la plaza del pueblo con un balde en una mano, una sonrisa esperanzadora en su rostro y una rata esperanzadora en la otra. La rata era para practicar, por supuesto. El sol brilla, el aire huele a pan recién horneado, de la panadería que se niega a atenderlo, y hay un agradable murmullo de charlas del mercado. Es decir, hasta que Thomas se acerca. En el momento en que sus pequeñas botas tocan los adoquines, la escena cambia como una pesadilla. Las madres apartan a sus hijos como si Thomas estuviera a punto de sacar un hacha y empezar a cosechar cabezas como un agricultor de calabazas particularmente agresivo. El aprendiz del herrero finge estar profundamente fascinado por una herradura que está literalmente en llamas. El pescadero se persigna tan violentamente que casi se da una bofetada en la cara. Y no olvidemos al carnicero. Sí, el carnicero, un hombre que vendía vísceras con una sonrisa y sabía 17 maneras diferentes de cocinar una vejiga de cerdo. Cuando Thomas se acercaba a su puesto, la cara del carnicero se arrugaba como si acabara de tragarse un limón sumergido en vinagre, y murmuraba cosas como: «No, no, muchacho, mejor no te acerques demasiado a las salchichas. No quiero que los espíritus se hagan ninguna idea». ¿Qué espíritus exactamente? Nadie estaba del todo seguro. Pero en Curdleton, el hijo de un verdugo era considerado tan desafortunado como un gato negro, rompiendo un espejo un viernes 13 mientras estornudaba sangre. El padre de Thomas, Godric el Grim, no ayudaba exactamente a la situación. Cada vez que pisoteaba el pueblo, irradiaba una energía que hacía que incluso los perros más valientes gimieran y se escondieran bajo las carretas. Llevaba su capucha de verdugo como una corona, sus botas resonando como tambores lejanos de condena. ¿Y qué hay de Thomas? Bueno, era como una pequeña sombra sonriendo torpemente que seguía detrás de la nube de tormenta. Incluso el sacerdote, el padre Alwyn, trataba a Thomas como un nabo particularmente maldito. ¿Comunión? Absolutamente no. ¿Escuela dominical? Difícilmente. La única vez que Thomas intentó unirse al coro, la cara del padre Alwyn se puso del color de una ciruela pasada de madurez, y jadeó. El diablo canta a través de su voz. Así que el calendario social de Thomas era, digamos, limitado. Sus compañeros eran los cuervos que se posaban en la horca, un gato anciano llamado Sut, que parecía apreciar la compañía de Thomas principalmente porque Thomas no intentaba ahogarlo, y por supuesto, Elise, la hija del boticario. Elise era una criatura curiosa.
Mientras que la mayoría de los niños huían de Thomas como si fuera un recaudador de impuestos particularmente charlatán, Elise lo trataba como una persona. Ella aparecía detrás del cobertizo de hierbas con un puñado de hierbas y una sonrisa, charlando sobre propiedades medicinales, mientras Thomas asentía con sabiduría y trataba de no estornudar por el olor de las ortigas secas. Ella le enseñó cuáles plantas eran buenas para los dolores de cabeza, la corteza de sauce, y cuáles plantas podían hacer que el estómago de un hombre se vaciara más rápido que un orinal desbordado, las hojas de ruibarbo, aparentemente. A cambio, Thomas le mostró cómo sostener un hacha correctamente. Porque, ¿qué amistad está completa sin un poco de entrenamiento con armas? Y de vez en cuando los dos practicaban lanzar el hacha de repuesto de la familia contra un tocón detrás de la horca. Era todo muy saludable, en una especie de manera medieval ligeramente aterradora. Por supuesto, su amistad no pasó desapercibida. Los aldeanos susurraban, como suelen hacer los aldeanos. Susurraban que Elise caería bajo la maldición si no tenía cuidado, que terminaría igual que Thomas, solitaria, temida y prohibida en la panadería. Una pescadera particularmente entrometida incluso afirmaba que solo mirar a Thomas demasiado tiempo podría hacer que tu masa de pan no subiera. Esto era, para ser claros, una completa tontería. Era la terrible habilidad para hornear de la pescadera, pero nadie se atrevía a decírselo. La madre de Elise, la formidable Mistress Henslow, tampoco estaba exactamente encantada con el arreglo. Ella le agarraría los hombros a Elise, le miraría a los ojos con toda la sutileza de un halcón avistando un ratón, y murmuraría oscuramente sobre la compañía que mantienes. Madre, Thomas es inofensivo, argumentaba Elise, aunque generalmente después de que Thomas se había ido, porque ni siquiera ella era lo suficientemente valiente como para arriesgarse a la ira de la señora Henslow en plena furia maternal. Thomas, por su parte, trataba de hacerse lo más inofensivo posible. Sonrió educadamente, mantuvo la capucha baja, aunque eso lo hacía parecer un triste monje pequeño, y se abstuvo de llevar su hacha de entrenamiento en público a menos que fuera absolutamente necesario. Incluso intentó ayudar en la aldea una vez, ofreciéndose a llevar un saco de harina para la esposa del molinero, solo para que ella gritara, soltara el saco y huyera como si acabara de declararse el rey de la peste. El único lugar donde Thomas se sentía siquiera remotamente normal era detrás de la horca. Allí nadie lo molestaba, nadie se atrevía. Los cuervos eran su única audiencia y eran mucho menos críticos que los aldeanos. Se sentaba en el borde de la plataforma, balanceando las piernas y mirando hacia los campos, preguntándose si en algún lugar, lejos de allí, había un sitio donde los verdugos fueran solo personas, no monstruos en espera. Entonces llegó el día del gran incidente de la ganso. Empezó de manera bastante inocente. Thomas estaba caminando por el mercado, intentando comprar un nabo, porque nada dice viviendo la vida al límite, como una raíz, cuando un ganso particularmente grande e irritable se escapó del corral del carnicero. Graznó furiosamente, agitó sus alas con la furia de un ángel vengador y cargó directamente hacia Thomas. Thomas, sorprendido, hizo lo que haría cualquier persona sensata. Levantó las manos y trató de retroceder lentamente. La oca, sin embargo, interpretó esto como un desafío y se lanzó a su cara como un misil emplumado. Thomas tropezó, se cayó sobre un adoquín suelto y cayó, directamente en un barril de arenques en escabeche. Todo el mercado se detuvo. Entonces, como uno solo, estallaron en risas. «¡Míralo! ¡Míralo!», se burló alguien. «El hijo del verdugo, superado por un ganso. ¿Podrías proporcionar el texto que te gustaría traducir al español? Estoy aquí para ayudarte. Un demonio no puede ni con un poco de pollo». Otro aulló. Incluso el padre Alwyn fue visto riéndose entre dientes, aunque rápidamente se recompuso
y murmuró algo sobre la justicia divina. Thomas se sentó en el barril, empapado en salmuera y trozos de pescado, mirando al cielo mientras el ganso paseaba victoriosamente a su alrededor, graznando triunfalmente. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No importaba lo que hiciera. Podía ser útil, podía ser amable. Incluso podía salvar a un gatito que se estaba ahogando. Lo había hecho el verano pasado. Muchas gracias. Pero para estas personas, siempre sería el chico del verdugo, el maldito, el intocable. Más tarde, mientras Thomas caminaba a casa, oliendo a un desastre de mariscos, Elise apareció a su lado, intentando no reírse. «Bueno», dijo ella sonriendo, «al menos no perdiste un dedo». Thomas suspiró. «Voy a morir solo, ¿verdad? Voy a morir solo, ¿verdad?» «Probablemente», dijo Elise alegremente. «Probablemente», dijo Elise alegremente. Luego le entregó una ramita de menta. «Here, ayudará con el olor». Y así, mientras el sol se ponía sobre Curdleton, Thomas caminó cansadamente hacia casa, con menta en el bolsillo, pescado en el cabello y el distante sonido del triunfante cacareo de un ganso resonando en sus oídos. No era una vida glamorosa, pero era la suya, y en el fondo Thomas sospechaba que algún día les demostraría a todos. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día verían que el hijo de un verdugo era más que solo una sombra con un hacha. Probablemente, esperemos que sí, si los gansos no lo atraparon primero. Capítulo 3. Las pruebas de la hoja desafilada A. La gloriosa torpeza de la adolescencia temprana, cuando las voces se quiebran, las extremidades crecen demasiado largas para la comodidad, y en el caso de Thomas Godric, cuando se espera que aprendas el arte de la desmembración pública antes de siquiera dominar el afeitado. Bienvenidos a la escuela de golpes duro de Curdleton y el ocasional hacha en la cara. A los 13 años, Thomas era una masa desgarbada de codos, rodillas y silencio sombrío. Había perfeccionado el arte de mirar sus propios zapatos mientras irradiaba el aura de un candelabro embrujado. Sus manos, grandes y torpes, parecían permanentemente manchadas con un aura de angustia existencial y un poco de grasa de ganso de ese incidente. Los aldeanos habían actualizado oficialmente sus apodos. Ya no era solo el chico del verdugo, sino martillo de cabra, gracias a un desafortunado malentendido que involucraba una cabra callejera, un hacha desafilada y un cabezazo verdaderamente lamentable. Todo comenzó una mañana brumosa, cuando Godric el Grim decidió que era hora de que su hijo realmente se adentrara en el oficio familiar. No más golpes de práctica en calabazas, no más cortar leña para la chimenea. No, hoy era el día en que Thomas enfrentaría la prueba de la hoja desafilada, un rito de paso que cada Godric soportaba, que consistía en un hacha ceremonial tan desafilada que apenas podía cortar mantequilla tibia. «Precisión sobre poder, chico», gruñó Godric, entregándole a Thomas el instrumento sin filo, con toda la ternura de un hombre transmitiendo un legado de perdición. No se trata solo de cortar, se trata de la sincronización, la postura y nunca dejar que la multitud te vea sudar. Thomas tomó el hacha y casi la deja caer. Era más pesada que la propia vergüenza. ¿Su primera prueba? Un tronco. ¿Solo un tronco, dices? Oh, no. Este tronco había sido cuidadosamente seleccionado para la máxima humillación. Estaba anudado, torcido y tan duro que probablemente había sobrevivido a 3 intentos anteriores de ejecución. Con la aldea reunida, porque por supuesto se presentaron, Thomas tomó su posición, levantó el hacha, apretó los dientes y golpeó. ¡Zump! El hacha rebotó como una cuchara en un pan duro. La multitud se rió entre dientes. Lo intentó de nuevo. ¡Plof! El tronco permaneció impasible, con una sonrisa de autosuficiencia. Alguien en la multitud comenzó a aplaudir lentamente, de manera sarcástica. Las orejas de Thomas ardían de tal manera que podrían haber sido usadas como farolillos festivos.
Otra vez, otra vez, ladró Godric con los brazos cruzados, una leve mueca de decepción paternal temblando en la comisura de su boca. Thomas golpeó más fuerte, poniendo cada onza de rabia y vergüenza adolescente en el golpe. El hacha resbaló sobre la madera y se enterró en el suelo. Una gallina en la primera fila graznó en protesta. El aprendiz del carnicero resopló con tanta fuerza que casi se tragó una col. Y entonces ocurrió el desastre. Una cabra rebelde y decidida. Aparentemente, había escapado del corral del herrero, y en un momento de travesura cósmica, cargó directamente contra Thomas. Los cuernos de la cabra impactaron de lleno contra la espinilla de Thomas, haciéndolo caer hacia atrás, con el hacha girando en el aire como un boomerang reluciente y vengativo. Aterrizó, afortunadamente, justo antes de la multitud. Los aldeanos, sin embargo, tomaron esto como un signo de inminente perdición y se dispersaron en una ráfaga de delantales, cestas y superioridad moral. La cabra se alejó triunfante, dejando a Thomas extendido en el barro, su orgullo derramándose como un tarro de hidromiel volcado. Elise va a amar esta historia, murmuró para sí mismo mientras los cuervos reanudaban su vigilancia perezosa desde la horca. Y oh, cómo lo hizo. Esa tarde, mientras Thomas se moría de envidia detrás del cobertizo de hierbas, Elise llegó llevando un pan ligeramente quemado. Un gesto de simpatía o quizás una broma interna. ¿Quién podría decirlo? Ella relató la historia con un toque dramático, imitando la embestida de la cabra con una serie de gestos con las manos cada vez más desenfrenados. Entonces, ahora eres martillo de cabra, sonrió ella. Maravilloso. Justo lo que necesitaba. Otro nombre. Bueno, es mejor que 3 golpes. Thomas gimió, desplomándose sobre la hierba con el melodrama de un hombre que había enfrentado tanto a una cabra como a la aplastante inevitabilidad del destino heredado. Pero, por mucho que lo odiara, Thomas tuvo que admitir que el nombre tenía un cierto poder de permanencia. Pronto, los niños susurraban «martillo de cabra» con asombro, e incluso el panadero le daba un asentimiento cauteloso cuando pasaba, aunque todavía no le vendía una tarta adecuada. A pesar de su torpe comienzo, Thomas siguió entrenando. Día tras día, balanceaba ese hacha hasta que sus brazos dolían. Sus ampollas tenían ampollas, y los cuervos desarrollaron un leve interés en sus esfuerzos. Godric, a pesar de su exterior brusco, ofrecía consejos a regañadientes. «Baja la postura, chico. No cierres los ojos cuando golpees». Y el siempre popular «por el amor de Thor, apunta, Thomas». ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español? Estoy aquí para ayudarte. Pero el verdadero avance llegó cuando Thomas se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, ser el hijo del verdugo no era solo una maldición. Después de todo, estaba aprendiendo a manejar un arma, mantener su posición y, en ocasiones, aterrorizar una habitación simplemente con existir. Claro, el trabajo venía con una guarnición de angustia existencial y una desafortunada tendencia a arruinar los picnics del pueblo, pero también ofrecía algo que Thomas no había tenido antes, una extraña y renuente especie de respeto. Bueno, respeto, tú al menos. Los aldeanos cruzaban la calle cuando lo veían venir, lo cual, en Curdleton, era prácticamente lo mismo. A medida que el verano se convertía en otoño, Thomas se vio cada vez más involucrado en los asuntos familiares. Ayudó a engrasar el hacha, atar las cuerdas, e incluso una vez sostuvo el libro de cuentas mientras Godric contabilizaba a los condenados. Las entradas eran una letanía sombría. Hijo del molinero, robo de ovejas, ahorcado. El primo del panadero, blasfemia, será azotado. Bufón borracho, molestia pública, 3 días en la picota. Cada día, Thomas aprendía un poco más. Cómo estabilizar una mano temblorosa. Cómo leer el estado de ánimo de una multitud. Pista, cuando empiecen a lanzar cebollas termina el espectáculo.
cómo mantener la hoja afilada y el corazón, bueno, lo más intacto posible. No era glamoroso, no fue fácil, y seguro que no era la vida que Thomas habría elegido, pero era el suyo. Y mientras la plaza del pueblo resonaba con el bajo murmullo de los chismes y el alto graznido de los gansos críticos, Thomas enderezó los hombros, agarró su hacha y pensó: que murmuren, un día verán de qué estoy hecho, tan pronto como yo mismo lo descubra. Y en algún lugar a lo lejos, una cabra estornudó. Fuerte, desafiante y posiblemente en señal de aprobación. La saga de Goathammer apenas había comenzado. Capítulo 4. La batalla de las espadas torpes. Para cuando Thomas cumplió 14 años, había ganado la dudosa distinción de ser la única persona en la historia del pueblo que falló un objetivo de tal manera que accidentalmente decapitó un carro de repollos. Sí, el carro de repollos. Las verduras de premio de la anciana señora Twig nunca lo vieron venir. Todo el pueblo aún hablaba de ello en voz baja. El día en que el columpio de Goathammer hizo rodar cabezas de repollo como cañonazos verdes por la plaza, derribando la bandeja de limosnas del sacerdote y enviando a 3 ancianas a un desmayo colectivo. Podría haber sido peor, murmuró Godric en ese momento, aunque era difícil imaginar cómo. Pero lo peor llegó, sí, vino en forma de la primera tarea real de Thomas: entrenar a los reclutas. Verás, en un intento audaz, y por audaz me refiero a desesperado, de fortalecer las defensas del pueblo, el sheriff decidió que todo hombre capaz debería aprender lo básico sobre armamento. Naturalmente, alguien tenía que enseñarles, y Godric el Grim no tenía interés en perder su tiempo explicando agarres de hacha a los campesinos que pensaban que una espada larga era una forma elegante de cortar queso, y así la tarea recayó en Thomas. Los reclutas, que iban desde un entusiasta aprendiz de panadero llamado Ned hasta un anciano pastor que olía a nabos y desesperación, llegaron al campo fangoso detrás de la horca, con rostros que mostraban una mezcla de terror y diversión mal disimulada. No esperaban mucho del chico conocido más por catástrofes con repollos que por ataques de precisión. «¡Bien, escuchen!», Thomas gritó, intentando proyectar autoridad. Su voz se quebró en algún punto entre «escuchen» y «arriba», resultando en un sonido que se asemejaba al graznido de un ganso en un balde. Los reclutas se rieron entre dientes. Enderezó los hombros y continuó: «Hoy cubriremos la postura, el agarre y no cortarse los propios dedos de los pies. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?». Una mano se levantó de inmediato. Pertenecía a Ned, quien, a pesar de ser del tamaño de un pequeño montón de heno, llevaba una expresión de terror ansioso. Señor? ¿Qué pasa si mi mamá no quiere que aprenda el hacha porque dice que es malo para mi disposición delicada? Thomas parpadeó. Dile que practicarás con una cuchara, entonces. Ned parecía profundamente confundido, pero asintió solemnemente. Así comenzó lo que los historiadores, o al menos los cuervos, más tarde llamarían la batalla de las espadas torpes. Hubo muchos momentos destacados, ninguno de ellos glorioso. Un recluta logró atorar el hacha de práctica en un árbol, y luego se atascó él mismo tratando de recuperarla. Otro tropezó con sus propios pies, cayendo de cara en un estiércol de vaca, donde permaneció durante la mayor parte de 1 hora. Thomas intentó inculcar lo básico: mantén una postura amplia, no cierres los ojos al golpear, y bajo ninguna circunstancia intentes decapitar un tocón de árbol mientras estás de pie sobre él. Sí, eso sucedió. No, el hombre no resultó herido permanentemente, pero sí cojeaba después y se hizo conocido como Greg el Cojo. Elise, por supuesto, encontró todo el asunto extremadamente entretenido. Se posó en un poste de la cerca, masticando un tallo de hierba y ofreciendo comentarios útiles como: «Ese golpea como si estuviera luchando contra un enjambre de abejas. ¿Crees que es posible golpearse a uno mismo con un hacha?». La respuesta, como resultó ser, era
Sí, si eres Ned. Thomas intentó mantener el orden, pero era como intentar guiar patos a través de una tormenta. Cada vez que daba la espalda, alguien estaba haciendo algo profundamente imprudente, como intentar malabarear dagas de práctica o inventar una danza interpretativa sobre los peligros de la batalla. A mediodía, la paciencia de Thomas era más delgada que la línea de cabello del vicario. Gritó: «Está bien, ustedes son un desastre. Vamos a tomar un descanso antes de que alguien pierda un dedo. O la cabeza. Estamos tomando un descanso antes de que alguien pierda un dedo. O la cabeza». Los reclutas se dejaron caer sobre el césped, gimiendo, sudando y, en un caso, sollozando en silencio. Los reclutas se desplomaron sobre el césped, gimiendo, sudando y, en un caso, sollozando en silencio. Thomas se sentó junto a Elise, quien le entregó una manzana ligeramente aplastada. «Tus alumnos son entusiastas», dijo ella, sonriendo. «Son un desastre», respondió Thomas dando un mordisco. «Tendría mejor suerte enseñándole a un saco de patatas a bailar un vals». «Podría ser peor», musitó Elise. «Podrías ser tú quien necesite aprender a manejar un hacha». «Déjalo pasar», murmuró Thomas, observando a los reclutas que habían comenzado un juego de quién podía lanzar su daga más lejos sin hacerse daño. No iba bien, y entonces, como si el universo hubiera estado esperando el momento exacto en que el dolor de cabeza de Thomas alcanzara su punto máximo, ocurrió el desastre. Una conmoción estalló desde el otro lado del campo, un alboroto de graznidos, cacareos y aleteos. Un ganso. El mismo ganso. El terror emplumado que había atormentado a Thomas antes. Irrumpió en el campo de entrenamiento con toda la furia de un ángel vengador, alas extendidas, ojos brillantes fijos en Thomas como si dijera: «Nos encontramos de nuevo. Mortal. No ahora». Thomas gritó, levantándose rápidamente. Los reclutas se dispersaron, gritando, lanzando armas de práctica al aire en pura pánico. Ned, en una demostración de valentía o pura estupidez, intentó ahuyentar al ganso con un palo de escoba. El palo de escoba se rompió. La oca permaneció. Thomas agarró su hacha. Era instinto, puro y simple. La multitud se apartó mientras él se lanzaba hacia el ganso, que, en una impresionante demostración de agilidad, se desvió a la izquierda, luego a la derecha, y luego se abalanzó sobre la pierna de Thomas con un graznido que sonaba sospechosamente a risa. Lo que siguió no fue una batalla, fue un ballet épico y absurdo, hombre llave atrapados en una danza mortal, entrelazándose entre reclutas aterrorizados y barriles que caían. Thomas golpeó, falló, golpeó de nuevo, casi le arranca la oreja a Ned, y finalmente, milagrosamente, conectó. No de forma fatal, que conste. El ganso simplemente graznó de indignación y se alejó aleteando en un arrebato plumoso, dejando a Thomas de pie en el centro de un círculo de reclutas jadeantes y con los ojos muy abiertos, sosteniendo su hacha en alto como un campeón de lo absurdo. Hubo un momento de silencio atónito. Entonces, un aplauso lento y titubeante. Alguien empezó a gritar: «¡Martillo de cabra! ¡Martillo de cabra!». Y Thomas, con las mejillas sonrojadas y el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de algo asombroso. Lo estaban animando a él. Incluso Elise aplaudió, con una sonrisa amplia y un poco traviesa. «Bueno», dijo ella, saltando del cercado, «parece que finalmente has ganado ese nombre». Thomas miró a su alrededor a los reclutas sudorosos y desaliñados, las armas esparcidas y el persistente olor a plumas de ganso en el aire. No era perfecto, no fue digno, y definitivamente no fue según lo planeado, pero tal vez, solo tal vez, fue un comienzo. Y a lo lejos, esa infernal oca soltó un último graznido, como diciendo: «Hasta la próxima, martillo de cabra». Hasta la próxima. La saga continuó. Capítulo 5.
la desilusión de las Halber y el azote de los sentimientos. Thomas Godric tenía 15 años cuando descubrió que el desamor no siempre llegaba con un hacha, o incluso con un ganso enfadado, sino que podía presentarse en forma de una hija de panadero particularmente sarcástica llamada Maud, quien tuvo la audacia de coquetear con él antes de salir corriendo a casarse con el aprendiz de herrero. Fue una decapitación emocional que Thomas no había visto venir. Todo comenzó de manera bastante inocente. Maud le había estado sonriendo en el mercado, sonriendo, entiéndase, mientras él intentaba torpemente comprar una rueda de queso, que el quesero le entregó con pinzas, por supuesto, porque nadie quería tocar las monedas del hijo del verdugo, que aparentemente estaban malditas y olían débilmente a arrepentimiento. Maud había parpadeado coquetamente y le había dicho a Thomas que le gustaba un hombre con manos fuertes, y Thomas, pobre Thomas, casi se atraganta con su propia lengua. Había pasado la semana siguiente soñando con Maud, imaginando una vida donde compartirían queso, y tal vez, solo tal vez, se sentarían en el mismo banco de la iglesia, sin que el sacerdote pareciera a punto de rociarlos con agua bendita. Pero no, una semana después, Maud estaba de la mano con Ned, el aprendiz del panadero, y Thomas, con el corazón roto, se encontró de pie en un campo, sosteniendo un hacha, mientras Ned le guiñaba un ojo sobre el hombro de Maud como un demonio engreído cubierto de harina. «La vida es una forja, muchacho», murmuró Godric cuando Thomas intentó explicar su dolor. «Te da forma o te derrite. No te vuelvas demasiado blando, o terminarás siendo nada más que un montón de escoria inútil», lo cual, supuso Thomas, era reconfortante a su manera sombría y vagamente metálica. Para sobrellevarlo, Thomas se lanzó a su entrenamiento con una ferocidad que alarmó incluso a los cuervos. Practicó con alabardas, espadas, mazas y una vez, de manera memorable, con una cuchara. Era para una demostración sobre armas improvisadas, pero principalmente consistía en golpearse la cara. Y luego vino el incidente del azote. Verás, parte del deber de un verdugo no era solo el llamativo asunto de decapitar cabezas, también implicaba azotar a los criminales en la plaza del pueblo, generalmente por delitos como robar un nabo, o hacer demasiado ruido después del toque de queda, o mirar a la esposa del varón un poco demasiado tiempo. Godric decidió que era hora de que Thomas aprendiera el fino arte de la humillación pública. «Recuerda, muchacho», gruñó, entregándole a Thomas el látigo. «No se trata solo de castigo, se trata de espectáculo. Tienes que parecer que lo estás disfrutando, incluso si estás pensando en la cena». Thomas lo intentó de verdad, pero su primer intento de azotar fue, bueno, digamos que fue menos furia del verdugo y más pulpo agitado teniendo un leve ataque de pánico. El criminal, un hombre escuálido llamado Jeb, que había sido atrapado robando pan, parecía más confundido que castigado. La multitud observaba en silencio atónito, mientras el látigo de Thomas se deslizaba inofensivamente contra el hombro de Jeb, como un fideo poco cocido. Elise, que de alguna manera había llegado a la primera fila, se reía tanto que casi se cae. Incluso el ganso, posado ominosamente cerca, parecía graznar con desdén. El segundo intento de Thomas fue más enérgico, pero se sobrecompensó y accidentalmente azotó su propia bota, lo que le hizo tropezar hacia atrás y caer en el carro de flores del vicario, que estalló en una nube de margaritas e indignación justa. El tercer intento fue, afortunadamente, cancelado por Godric, con un movimiento de cabeza y un murmullo. «Por la barba de Thor, muchacho, más te vale quedarte con el hacha». Humillado pero decidido, Thomas pasó los siguientes días practicando en secreto, usando un saco de harina atado a un poste. El poste sobrevivió, el saco de harina no. Mientras tanto, los reclutas continuaron mejorando bajo su tutela accidental. Ned, para horror de Thomas, era en realidad bastante bueno con una lanza,
aunque la manejaba como si estuviera ensartando un panecillo particularmente molesto. Elise, siempre la gremlin del caos, decidió unirse a las sesiones de entrenamiento por la ciencia. No era oficialmente una recluta, pero nadie se atrevía a decirle que no. Ella practicaba el manejo del hacha con tal entusiasmo que Thomas temía por la integridad estructural de los árboles cercanos. «Quizás deberías dedicarte a esto», bromeó Thomas. Elise sonrió, con los ojos brillando. «Solo si prometes entrenarme, martillo de cabra». Thomas gimió. El nombre se había quedado. El ganso, también, se había quedado, apareciendo a menudo en los peores momentos posibles, como un augurio aviar de desgracia. Incluso una vez robó el guante de entrenamiento de Thomas y lo paseó por la plaza como un trofeo. A medida que el otoño se convertía en invierno, Thomas se fue adaptando a su papel, torpemente, pero adaptándose de todos modos. Todavía no lo invitaban a los banquetes del panadero. Todavía no se le confiaba cerca del mostrador de quesos. Y definitivamente no había superado a Maud, pero estaba aprendiendo a manejar un hacha sin cortarse los propios dedos de los pies, aprendiendo a mantenerse erguido incluso cuando la multitud susurraba, aprendiendo que el desamor, la humillación y los gansos rebeldes eran solo parte del trabajo. Y así, cuando el pueblo celebró su festival anual de cosecha, Thomas se quedó al borde de la plaza, observando cómo Elise bailaba con Ned, quien de manera irritante llevaba una corona de trigo como una especie de príncipe de la cosecha engreído, y pensó, solo por un momento, que tal vez, solo tal vez, sobreviviría a todo esto. Entonces apareció el ganso, se encontró con la mirada de Thomas, soltó un clamor bajo y amenazante, y cargó. Thomas suspiró, levantó su hacha y murmuró, «No hoy, demonio emplumado». No hoy. La saga continuó. Capítulo 6. De pícaros, reclutas y incursiones. Realmente inconvenientes. La primavera en Curdleton. Una temporada de flores en plena floración, barriles de hidromiel rebosantes y el inconfundible aroma del ganado mezclado con un leve temor. El tipo de temporada en la que podías salir, respirar profundamente y arrepentirte de inmediato porque el cerdo del viejo Grindel había escapado otra vez. Thomas Godric, ahora con 16 años, se sentía cada vez más como el héroe reacio de esta caótica historia. Había crecido un poco más alto, se había rellenado un poco y había desarrollado una peculiar habilidad para parecer vagamente amenazador mientras tropezaba con sus propios pies. Los aldeanos se habían acostumbrado a su presencia de la manera en que uno se acostumbra a un espantapájaros ligeramente embrujado. Siempre allí, un poco inquietante, pero útil para mantener alejados a los ladrones y las palomas. Hablando de ladrones, el caos de la temporada fue interrumpido por una serie de redadas que enviaron al pueblo a la locura. No las habituales travesuras relacionadas con las cabras, aunque la oca, siempre heraldando travesuras, continuaba acechando en las sombras como un villano emplumado de una balada excesivamente dramática. Esto era peor. Bandidos. Los bandidos, conocidos solo como los merodeadores de pies de barro, un nombre que francamente carecía tanto de amenaza como de imaginación, se habían dedicado a robar aldeas en plena noche, llevándose todo, desde sacos de grano hasta, en una ocasión memorable, la preciada colección de jarras de novedad del 2889 alcalde. El Consejo Municipal, en su infinita sabiduría, decidió que la mejor manera de proteger Curdleton era movilizar a la juventud, lo cual, por supuesto, significaba a Thomas y su alegre grupo de reclutas inadaptados. Porque, ¿en quién más confiarías para defender tu pueblo que en un grupo de granjeros medio entrenados, un aprendiz de panadero excesivamente entusiasta y una chica que pensaba que balancear un hacha contra los árboles era un pasatiempo legítimo? Godric, como de costumbre, tenía poca fe en esta empresa. «Intenta no morir, muchacho»,
murmuró mientras Thomas preparaba a los reclutas para su primera patrulla nocturna. O al menos, no hagas que parezca mi culpa. Thomas, siempre el optimista, intentó inspirar confianza en sus subordinados. Está bien, todos. Estableceremos puestos de vigilancia, rotaremos turnos y... Ned, por el amor de Odín, deja de intentar afilar tu lanza en un batidor de mantequilla. Ned miró hacia arriba con timidez, su lanza brillando peligrosamente cerca del mango del batidor. Solo practicando. Solo practicando. Elise, ahora prácticamente la cocapitana de esta milicia cada vez más absurda, se apoyó en la cerca con una sonrisa divertida. Elise, ahora prácticamente la cocapitana de esta milicia cada vez más absurda, se apoyó en la cerca con una sonrisa divertida. Si los bandidos nos ven venir, probablemente se rendirán por pura incredulidad. Thomas no podía discutir eso. Su primera patrulla fue una clase magistral de lo que no se debe hacer durante una operación defensiva. Los reclutas lograron derribar 2 barriles de hidromiel que luego limpiaron de la única manera que conocían, bebiéndolo. Confundir a una vaca que pasaba con un bandido y casi lanzar un ataque hasta que Thomas intervino, gritando: «¡Esa es Bessie! ¡Bessie, no un ladrón! ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español?» Perder de vista a Ned, quien de alguna manera logró vagar hacia un parche de ortigas, saliendo con picazón, la cara roja y jurando venganza eterna contra toda forma de vida vegetal. Fue un milagro que nadie resultara herido, aunque Thomas se dio un golpe en el dedo del pie con un cubo mal colocado y pasó el resto de la noche cojeando y murmurando maldiciones entre dientes. Al amanecer estaban exhaustos, despeinados y completamente ineficaces. Los bandidos, aparentemente, echaron un vistazo a la patrulla improvisada y decidieron evitar Curdleton por completo en favor de un objetivo más lucrativo y menos caótico: victoria por pura incompetencia. Al día siguiente, el Consejo Municipal recompensó a los valientes defensores con un reconocimiento público. Léase, un discurso largo y tedioso del alcalde sobre el valor ante la adversidad y el poder del espíritu comunitario. Thomas recibió una manzana ligeramente magullada y un apretón de manos tan flojo que parecía estrechar la mano de un calcetín mojado. Elise, como siempre, encontró el humor en ello. «Bueno, al menos no incendiamos el pueblo», dijo mientras se sentaban en un poste de la cerca, observando a Ned intentar impresionar a Maud haciendo malabares con nabos. Dejó caer los 3 y casi le da en la cabeza al gato del carnicero. Thomas suspiró. Jet. Pero los bandidos no habían terminado. Una semana después, regresaron, esta vez durante una tormenta eléctrica, porque nada dice entrada dramática, como relámpagos y lluvia. Thomas, a su crédito, reunió a los reclutas. Se reunieron en la plaza, armas listas. Ned, aún decidido a demostrar su valía, llevaba una olla en la cabeza como casco. Elise se situó junto a Thomas, hacha en mano, sonriendo como un lobo que acaba de avistar un asado desatendido. Los bandidos cargaron hacia la plaza y rápidamente resbalaron en los adoquines cubiertos de barro, aterrizando en un enredo de maldiciones, cuchillas y lo que parecía ser un jamón robado. Thomas, impulsado por la adrenalina y la humillación persistente de su patrulla anterior, blandió su hacha con una nueva confianza. Fue desordenado, fue caótico, y fue, contra todo pronóstico, efectivo. Al final del enfrentamiento, los reclutas se mantuvieron victoriosos, aunque empapados y ligeramente magullados. Los bandidos huyeron, dejando tras de sí un rastro de botín caído y huellas empapadas. Los aldeanos vitorearon. Thomas levantó su hacha en triunfo, y el ganso, siempre el oportunista, se acercó a la plaza, tomó el jamón caído y lo arrastró hacia la niebla. «Me nace emplumada», murmuró Thomas. Elise le dio una palmadita en el hombro. «Estás mejorando en esto, martillo de cabra». Gruñó,
pero no pudo reprimir una sonrisa. Quizás ya no era solo el torpe hijo del verdugo que perseguía cabras y arruinaba carros de repollo. Quizás, solo quizás, estaba convirtiéndose en un líder. Mientras la lluvia caía y los aldeanos celebraban su improbable victoria, Thomas miró a Elise, a Ned, a los rostros manchados de barro de sus reclutas, y pensó: esto es absurdo, completamente y absolutamente absurdo, y no lo querría de ninguna otra manera. La saga continuó. Capítulo 7. Del amor, la pérdida y el arte de no ser. Apuñalado, la primavera puede haber traído flores y bandidos, pero ¿el verano? El verano trajo algo mucho más peligroso: un torneo. Sí, un torneo. El gran, caótico, polvoriento, ego desgarrador festival de gloria y humillación adyacente a la gloria, que llegó a Curdleton como una nube de tormenta viajera, llena de banderas, barriles de cerveza y más bello facial cuestionable que una convención de barberos medievales. Era idea del barón, por supuesto, una celebración del espíritu marcial, lo llamó, aunque todos sabían que era principalmente una excusa para que la nobleza llevara cosas brillantes y los campesinos bebieran hasta olvidar que eran campesinos. Thomas, siendo el protector de facto del pueblo y martillo de cabras extraordinario, fue voluntariado para participar. Estás representando a la estirpe guerrera de Curdleton. El alcalde había sonreído, como si Thomas fuera un cerdo de premio en una feria. Sin presión, añadió Elise, sonriendo maliciosamente. Así que allí estaba Thomas, de pie en un campo rodeado de una audiencia de aldeanos, nobles y al menos 3 bardos itinerantes que ya estaban componiendo una balada titulada El torpe carnicero de Curdleton. Los reclutas también estaban allí, Ned con su habitual túnica demasiado ajustada, Maud ofreciendo un saludo poco entusiasta, aunque en su mayoría ignorándolo, y el ganso, por supuesto, acechando cerca de la mesa de refrigerios, como si estuviera tramando el primer golpe de estado avícola del mundo. El torneo consistía en 3 eventos: lanzamiento de hacha, combate individual y una pelea libre encantadoramente titulada La pelea de las peleas. Thomas estaba, como era de esperar, un manojo de nervios mantenido unido por pura terquedad y la leve esperanza de que tal vez, solo tal vez, nadie notara si se desmayaba a mitad de camino. Primero, el lanzamiento de hacha, una tarea sencilla en teoría: lanzar el hacha a un objetivo y tratar de no decapitar a un transeúnte. El primer lanzamiento de Thomas surcó majestuosamente el aire y se incrustó en el costado de un carro de heno. Un silencio atónito cayó sobre la multitud, seguido de un aplauso educado de la esposa del panadero, que había estado de pie, a salvo, lejos del objetivo. «Buena potencia, muchacho», murmuró Godric con sequedad. «Una pena lo de la puntería». Thomas lo intentó de nuevo, esta vez logrando acertar en el blanco real, aunque en el borde más lejano y menos impresionante. Elise aplaudió lentamente y de manera exagerada. «Bravo, martillo de cabra. Verdaderamente, eres una inspiración para todos los portadores de nabos». A continuación, vino el combate singular. Thomas se enfrentó a Sir Rupert, un caballero con más trenzas doradas que sentido, quien insistió en recitar un poema sobre honor y gloria antes del combate. Thomas, ya sudando, lo ignoró a mitad de la segunda estrofa. Cuando comenzó el combate, Sir Rupert blandió su espada como un hombre tratando de aplastar una avispa particularmente molesta, mientras Thomas, impulsado por una mezcla de pánico y adrenalina, logró esquivar, tropezar y accidentalmente derribarlo en un abrevadero. La multitud estalló en risas. Rupert balbuceó como un gallo ahogado, mientras Thomas, con las mejillas ardiendo, lo ayudó con una disculpa. «¿Gané? ¿Ganar?», preguntó a nadie en particular. «Técnicamente sí», dijo Elise, sonriendo, «por pura incompetencia y suerte». El evento final fue la pelea de las peleas, una melee caótica donde todos luchaban contra todos,
Las alianzas se formaban y se rompían en segundos, y el ganso absolutamente se unió por razones desconocidas. Thomas, ya completamente harto del día, se lanzó a la refriega decidido a sobrevivir en lugar de ganar. Se agachó, esquivó y una vez más demostró su asombrosa habilidad para evitar golpes tropezando solo con otras personas. En un momento, se encontró cara a cara con el nuevo pretendiente de Maud, Ned, que empuñaba una sartén como si fuera Excalibur. «¡Ríndete!». Ned chilló, con los ojos muy abiertos. Thomas parpadeó. «¿Es eso? ¿La sartén de mi mamá? ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español?». Antes de que Ned pudiera responder, la oca atacó. Literalmente. Le mordió el tobillo a Ned, haciéndolo caer de espaldas contra un montón de barriles. Thomas, tomando esto como una señal de los dioses de la absurdidad, levantó su hacha y lanzó un grito de guerra que era parte desafío, parte crisis existencial. Para asombro de todos, incluido el suyo propio, Thomas emergió de la refriega como el último hombre en pie. La multitud estalló en vítores. El alcalde le presentó una corona de laurel ligeramente marchita, mientras que la hija del barón, Lady Beatrice, le guiñaba los ojos de una manera que hacía que Thomas deseara que la tierra lo tragara entero. «¡Bravo, martillo de cabras! ¡Bravo, martillo de cabra!», gorjeó. «Eres un verdadero campeón. ¿Podrías proporcionarme el texto que deseas traducir al español?». Elise, con los brazos cruzados y una ceja levantada, murmuró: «Genial. Ahora serás insufrible». Thomas, jadeando y cubierto de heno, sangre, en su mayoría no era la suya, y una leve mancha de plumas de ganso, solo pudo asentir. Más tarde, mientras el sol se ponía y el pueblo celebraba con hidromiel y nabos asados, Thomas se sentó en un poste de la cerca, mirando las estrellas. Elise se unió a él, balanceando las piernas y sonriendo con suficiencia. «Sobreviviste. De verdad sobreviviste». «Por poco», murmuró Thomas, haciendo una mueca mientras se frotaba un moretón particularmente grande. «Y tú eres el campeón del pueblo». «Qué curioso». «Vaya», repitió Thomas, con agotamiento e incredulidad en su voz. El ganso, siempre el oportunista, pasó dando un paso torpe con un clamor victorioso, arrastrando una tarta medio comida. Thomas suspiró. «Creo que he llegado a mi límite». «Oh, ni siquiera has empezado, martillo de cabra», respondió Elise, sonriendo maliciosamente. Y con eso se sentaron en la creciente oscuridad, observando cómo los aldeanos bailaban, cantaban y brindaban por su inesperado y ligeramente ridículo héroe. La saga continuó. Capítulo 8. La rebelión de los gansos y el gran incidente del pastel. Todo comenzó con un pastel, no cualquier tarta, ojo, sino la preciada tarta de ciruela dorada de la baronesa, un postre tan codiciado que se decía que traía buena fortuna a quien tomara un bocado, suponiendo, por supuesto, que no se atragantaran de inmediato con un hueso suelto. Este pastel en particular había sido horneado para el festival de mediados de verano, un evento lujoso de cintas, carnes asadas y absolutamente ningún ganso permitido, lo cual, como pueden imaginar, fue un descuido de proporciones catastróficas. La mañana del festival amaneció brillante, calurosa y llena de graznidos ominosos. Los aldeanos se movían de un lado a otro, colgando guirnaldas y barriendo la plaza, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Thomas Godric, ahora el no oficial martillo de cabras, asesino de gansos y defensor de la justicia ligeramente no convencional, había sido reclutado para la seguridad del festival, una tarea que principalmente consistía en ahuyentar a los niños pequeños del barril de sidra y evitar que Ned desafiara a los perros que pasaban a duelos. Elise estaba, como de costumbre, en el centro de todo, ayudando a montar un palo de mayo mientras murmuraba entre dientes sobre la absurdidad de que hombres adultos bailaran alrededor de un palo con cintas. Maud,
para eterna frustración de Thomas, revoloteaba alrededor de Ned como una polilla a la luz, riendo de sus cada vez más ridículos intentos de hacer malabares con manzanas. Las dejó caer, por supuesto, sobre el pie del alcalde. Y entonces sucedió. El pastel desapareció. Un momento. El pastel de ciruela dorado estaba sobre la mesa como una joya en una corona, brillando al sol. Al siguiente momento, había desaparecido. Desapareció. ¡Puf! Solo quedó una sola pluma, flotando en el aire como una diminuta y suave declaración de guerra. La sangre de Thomas se heló. Se dio la vuelta lentamente, con los ojos escaneando la plaza. Y allí, posada triunfalmente sobre un barril, estaba la oca. Soltó un graznido tan fuerte y satisfecho que un niño estalló en llanto. Los aldeanos se congelaron, dándose cuenta colectivamente de lo que esto significaba. El ganso había atacado de nuevo. «¡No en mi guardia!», gritó Thomas, agarrando su hacha. La persecución que siguió sería comentada en Curdleton durante generaciones. El ganso, con el pastel firmemente agarrado en su pico, salió volando por la calle principal, con las alas aleteando y los pies golpeando los adoquines como un ladrón emplumado en la noche. Thomas persiguió, seguido por Elise, quien no podía resistirse a un espectáculo como este, Ned, quien trajo su sartén por razones que nadie entendía, y la mitad del pueblo, que estaban demasiado interesados o demasiado aburridos para resistirse. La persecución se entrelazó entre los puestos del mercado, sobre los fardos de heno, e incluso, en un momento memorable, por la tienda del sastre, donde el propio sastre intentó golpear al ganso con una cinta métrica, gritando: «¡No vas a pagar por las alteraciones, maldito emplumado! ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español? Estoy aquí para ayudarte». Thomas saltó sobre un carro de nabos, casi perdió sus botas en un charco, y finalmente acorraló al ganso junto a la fuente. La tarta, en este punto, era un desastre maltrecho, medio consumida, con ciruelas doradas salpicadas por los adoquines. Thomas levantó su hacha, listo para acabar con la locura de una vez por todas. Pero el ganso lo miró fijamente, sin parpadear, sin disculpas, como diciendo: «Esta es mi ciudad ahora, martillo de cabra. Ríndete». Thomas dudó. Había enfrentado a bandidos, sobrevivido a torneos y, sin querer, derribado a caballeros en abrevaderos. ¿Pero esto? Este era un campo de batalla completamente nuevo. ¿Podría realmente balancear su hacha contra un ganso frente a medio pueblo? La respuesta llegó en forma de Elise, quien dio un paso adelante, con las manos en las caderas y declaró: «¡Oh, por el amor de Odín, alguien que lo atrape! ¡Oh, por el amor de Odín, que alguien lo derribe!». Antes de que Thomas pudiera reaccionar, Ned se lanzó. Hubo un forcejeo, un torbellino de plumas y un gracioso cacareo triunfante. La tarta se perdió, el ganso huyó, y Ned emergió, victorioso, con una sola ciruela apretada triunfalmente en su mano. La plaza estalló en aplausos. El alcalde lloró lágrimas de alegría. La baronesa, al enterarse del incidente, lo declaró: «El entretenimiento más emocionante que hemos tenido desde la carrera de cerdos del 23». Thomas, mientras tanto, se sentó en el suelo, cubierto de plumas, jugo de ciruela y arrepentimiento existencial. Elise se dejó caer a su lado, sonriendo. Entonces, campeón de Curdleton, defensor de los pasteles y aún completamente a merced de un ganso. «¿Cómo se siente?». «Como si necesitara una bebida», murmuró Thomas. Más tarde esa noche, mientras el festival llegaba a su fin y los aldeanos contaban versiones cada vez más exageradas del gran robo de pasteles, en las que la oca crecía más con cada relato, para la medianoche era del tamaño de un caballo de guerra. Thomas se sentó junto al fuego, cuidando una taza de sidra y un ego herido. La oca apareció, por supuesto, pavoneándose por la plaza con una arrogancia que desafiaba la creencia. Se detuvo junto a los pies de Thomas, soltó un suave graznido y dejó caer un solo hueso de ciruela,
antes de alejarse dando pequeños pasos en la noche. Thomas lo miró fijamente. Elise, observando desde la distancia, estalló en una risa tan fuerte que asustó al perro del alcalde. «Martillo de cabra», gritó entre risitas. «Creo que has encontrado a tu rival». Thomas gimió y vació su sidra. La saga continuó.